igual forma, los invito a abrir su Biblia para que leamos el texto bíblico en el cual será basado el sermón de hoy. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 16. Una vez más, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 16, si lo tenemos, dice así: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Palabra de Dios en nuestro templo con nuestro hermano Francisco. Este día de hoy, hermanos, vamos a tratar una palabra, y es la palabra celos. Celos, hermano, es una palabra que va involucrada o está involucrada otros sentimientos de por medio. Por ejemplo, entendemos nosotros lo que es un celos, ¿va? Una persona celosa. Especialmente en el matrimonio es donde se siente más sinsabores en veces. El celo entre la esposa y el esposo. Nacen ciertos, sentimientos, y es prácticamente desconfianza entre ambos. Uno de los dos hizo algo para perder la confianza del otro, y esa desconfianza se pierde. Volver a recuperar esa confianza es como tratar de nuevo algo mientras lo otro no cambie. Entonces el celo va a estar ahí, el celo humano siempre va a estar ahí presente, ¿va? Desconfiando a qué hora llega, en el caso del varón, ¿va? La esposa sabe a qué hora sale de su trabajo y a qué hora llega, debe de estar a su casa, cosas así por el estilo. Pero también en las cosas divinas Dios es celoso. También es celoso por las acciones. En este caso, Israel demostró algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios lo provocaron ellos a celos. O sea, Dios perdió la confianza con el pueblo de Israel porque ellos hicieron cosas que no van de acuerdo a lo que Dios indicaba en sí. Si leemos otra vez brevemente los versículos que leyó nuestro hermano Marvin, Deuteronomio 32, en versículo 16. Dice, hermanos, dice así el versículo 16: le despertaron a celos, o sea, por las acciones. Dice, con los dioses ajenos. El pueblo de Israel aprendió, hermanos, a reconocer que solamente hay un Dios para ellos. Ellos estaban rodeados de otras naciones y cada de estas naciones tenían sus propios dioses. Pero Jehová enseñó al pueblo de Israel de que ellos tenían que tener solamente a un Dios. Sobre todo lo que ellos probablemente llegan a conocer, solamente hay un Dios. Eso se lo enseñó Dios a ellos allá en Éxodo. Recuerden el capítulo 20 en adelante, se trata acerca de los mandamientos de Dios. Y uno de ellos es de que no pondrás imágenes ante mí y ante la presencia del Señor, porque solamente hay un Dios. Entonces, eso lo aprendieron el pueblo de Israel años atrás, de que Dios solamente hay uno. Pero ellos se olvidaron de las instrucciones de Dios. Ellos se olvidaron, hermanos, de poner a Dios primero en su vida y comenzaron a ellos a adquirir el conocimiento de las naciones paganas y entraron las ideas de ellos al pueblo de ellos. Entonces aquí donde Dios dice, lo despertaron a celos con los dioses ajenos, y no solamente lo despertaron celosamente, sino que también lo provocaron a ira, con abominación. Entonces ellos hicieron cosas que no debían de haber hecho y despertaron a Dios a celos y también abominación. Ahora aquí encontramos, hermanos, que a todo esto
debe de haber consecuencias de nuestras acciones. ¿Nosotros provocamos a Dios a celos en veces? Sí. ¿Y la ira de Dios está sobre nosotros? Sí. Porque no hacemos lo que está escrito por la voluntad de Dios en nosotros. Dice el libro de Mateos, capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, si conocemos cuál es la voluntad de Dios en hacerlo, podemos decir nosotros que tenemos confianza incluso de llevar nuestras oraciones al Padre, porque no hay nada que se pueda intervenir entre la oración con su Hijo que es cristiano. Ahora, pero cuando nosotros hacemos cosas indebidas, cuando nosotros creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero más que todo estamos provocando a Dios no solamente a ira, sino que estamos provocando a Dios a una ira, a un enojo sobre de mi persona. La palabra celos, hermanos, se basa en el pensar, digamos, de tener derechos, en el caso del matrimonio, derechos exclusivos sobre su esposa. Los textos que afirman que Dios es celoso, hermanos, se hace en el mismo concepto también. Y Dios representado, hermanos, como casado, como el esposo, y la iglesia es como la esposa. Por lo tanto, Dios tiene derecho de exigirle a la esposa, que es la iglesia, de que debe de ataviarse y buscar siempre la reverencia ante de Él. Cuando no se hacen estas cosas, hermanos, provocamos a Dios a despertar los celos de Él. Y esto lo provoca, le provoca de gran manera que hasta la ira de Dios puede caer sobre nosotros también cuando andamos haciendo las cosas mal ante el Señor. Ejemplos en el Antiguo Testamento tenemos, hermanos, donde reyes, por ejemplo, en Primera de Reyes 14, 22, 23. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Versículo 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acero en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Muchos hermanos en los tiempos de Israel, a pesar que Dios había hecho maravillas en medio de su pueblo, a pesar que Dios había hecho, hermanos, grandes milagros entre ellos, siempre el pueblo de Israel fue un pueblo bastante rebelde a la palabra de Dios. Ellos siempre buscaron cómo es, digamos, la forma de traer siempre lo opuesto a lo que Dios enseña. Y nosotros, hermanos, hoy en día no somos tan diferentes a ellos. El pueblo humano, hermano, el pueblo de Dios, la gente, la creación de Dios, tenemos la tendencia de buscar siempre otras alternativas. Que yo me sienta mejor, que yo me sienta bien, pero no va conforme la voluntad de Dios. Siempre va de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo que esto es justo y correcto, pero ante la presencia del Señor lo estoy provocando yo a celos al Señor. Pero vemos aquí, hermanos, que en el Antiguo Testamento nos ayuda a nosotros a comprender, a entender cómo Dios despertaron el celo de Él y cómo Dios actuó también con ellos. En cualquier cosa que se separe, hermanos, al hombre de su devoción con Dios, va a provocarlo la ira de Dios. Fíjense, cuando nosotros nos alejamos por X motivos de las bendiciones de Dios, ya no caen más bendiciones de Dios. Y es porque hemos determinado en nuestras vidas ser distintos. En el libro de Isaías 59, versículos 1 y 2,
Dice aquí, hermanos, en Isaías 59, en versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esa es la consecuencia, hermanos, de la actitud del pecado. El pecado es un acto de desobediencia ante la palabra de Dios. El hombre impone su pensamiento, impone lo que él cree que es correcto, mas no va acompañado con la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, Dios levantó a este gran profeta Isaías, donde les hace sonar prácticamente la campana a ellos. Y la campana es a través de la palabra de Dios que dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, dice. No se ha acortado la mano, hermanos, de Jehová. Siempre está dispuesto a ayudar a rescatar a aquellas personas que se han desviado por su forma de pensamientos, ideas, y se han alejado de Dios. Aquí dice todavía, ni se ha agravado su oído para oír, dice. Dios no se cansa, hermanos, de escuchar nuestras súplicas, nuestros, posiciones de vida. Pero vuestras iniquidades, y aquí vienen las dificultades del hombre, pero vuestras iniquidades han hecho división. Hay una división entre vosotros y vuestro Dios. Por lo tanto, ese pecado, hermanos, que abunda en nosotros, nos ha puesto en una posición de celos contra Dios, y la ira de Dios está sobre nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, a pesar de las condiciones que ellos estaban y que venían de vivir muchos eventos, ellos provocaron a celos a Dios. Dice aquí finalmente el versículo 2 de Isaías 59: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense hasta qué grado nos lleva a nosotros el estado del pecado. Nos hace escondernos de la presencia de Dios. Hace también de que ocultamos nuestro rostro y no queremos ver hacia arriba. Porque arriba está el cielo, allá está Dios. Agachamos la cabeza, vemos al suelo. Porque el pecado nos hace sentirnos vergonzosos por el estado espiritual en que nos encontramos ante Dios. La idolatría, hermanos, en los pueblos en el tiempo de los israelitas. La mayoría de estos textos que hablan del Dios celoso se refiere a la idolatría, pero porque simple y sencillamente, porque a pesar de todo lo que Dios ha hecho, lo que ha hecho por el hombre, ellos no glorifican a Dios, ni le dan las gracias que hacen, simplemente los ídolos que ellos hacen con sus manos. Hoy en día, hermanos, no hay mucha diferencia. Hay mucha gente, hermanos, que en vez de darle las gracias a Dios, se la dan a un pedazo de madera. No estamos muy lejos nosotros del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Hoy en día nosotros, en vez de darle las gracias a Dios, simplemente tomamos aquello como que si Dios está obligado a darnos ese auxilio. Y ni siquiera queremos mencionar la palabra Dios. Dicen la gente, fue una suerte. Por suerte no me morí. ¿De verdad fue eso de que la suerte no le llegó la muerte a usted? Y por esa suerte usted quedó vivo
y quedó vivo para contarlo. En vez de nosotros ignoramos tanto a Dios de que no le queremos dar crédito a Dios. No, si yo salí por mis hazañas, por mi inteligencia, ¿va? Yo salí adelante porque yo soy atleta, yo soy fuerte. O sea, no le damos a Dios, digamos, el crédito que a Él le corresponde. Toda religión, hermanos, tiene algo que le hace falta, y eso es la verdad de Dios. Y estos grupos, hermanos, de alguna forma, ellos mueven a Dios a celos y lo provocan a ira. Pablo dice, hermanos, que la idolatría es una mentira, según Romanos capítulo 1, en versículo 25. Estábamos de hecho estudiando el libro de Romanos nosotros. Vamos a irnos a Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios para la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ellos cambiaron prácticamente la verdad de Dios por las mentiras. Entonces, hoy en día, hermano, usted si busca la iglesia, tiene que buscar la verdad, la esencia, la verdad del evangelio que hay en ella. Porque hay muchos lugares donde prometen cosas, dicen cosas, y prácticamente no es nada de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, muchos grupos hoy en día están provocando a ira a Dios en sí. Dice aquí, hermano, en 1 Timoteos, capítulo 4, 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo es que Dios declara a estos grupos, hermanos? No es que uno esté aquí juzgándolos a ellos. Empezando, yo no soy quien para juzgar a nadie. Esto está aquí, hermanos, plasmado en las Escrituras. Pablo le está hablando, advirtiendo a Timoteo, y le dice en 1 Timoteo 4, 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿estamos nosotros viviendo los postreros tiempos? Sí. Algunos apostatarán de la fe. O sea, a algunos no les va a gustar la verdad de Dios que se está escrita en las Escrituras. Ahora, si nosotros leemos Hebreos 4:12, añadimos ahí todavía que dice que la espada, la palabra de Dios es como una espada de dos filos o de doble filos. Dice que penetra hasta las profundidades del alma, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es como revolver, hermanos, por ejemplo, el agua con el lodo. Y usted la revuelve, todo eso, lo del fondo, le da vuelta a eso. Y eso pone color feo. A muchos no les gusta leer las Escrituras, porque Dios remueve todo lo que está dentro de uno y lo hace sentir a uno que ante la presencia del Señor, uno está con problemas. Y la ira de Dios está sobre uno. Aquí dice, hermanos, en 1 Timoteo 4, 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es como Dios los declara a ellos. Pero algunas personas dicen, no es cierto. Algunas personas dicen, pero a mí me encanta como ellos son allá. Otros dicen, da igual, si todas predican lo mismo. Todas. Vemos aquí, hermanos, que
Dice, escuchando espíritus engañadores. La gente, hermanos, ya no quiere leer las escrituras. Simplemente dicen, dime qué es lo que tú piensas y yo decido si me gusta o no me gusta. Vamos a andar escuchando a diferentes personas que incluso no creen en Dios. Y los buscamos en veces a ellos porque son nuestras amistades cercanas y decimos, tengo un problema espiritual, quiero que tú me ayudes en ello. Estamos preguntando a la persona equivocada. Sin embargo, hermanos, Dios los deshace en el aspecto religioso. Dios los declara a ellos como enseñanzas, porque es lo que significa la palabra doctrina. Doctrina significa enseñanzas, enseñanzas de demonios. O sea que vamos a dejar de escuchar la voz de Cristo para escuchar algo que vaya con mi estilo de vida, como de pecado, donde no se sienta, digamos, la fortaleza o lo fuerte de Dios. Dice aquí en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, y vamos a detenernos ahí brevemente. Dice el versículo 2, dice acerca de estos que engañan a la gente. Dice, versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo, dice bien, cauterizada la conciencia. ¿Qué significa esto? A esta gente no les importa su alma, prácticamente. A ellos no les interesa si usted está bien con Dios o no está bien con Dios. Ellos lo hacen con otros fines, con otras ideas, pero no para que usted llegue a rescatar su alma. Esa es la obra de Satanás. Satanás, hermanos, trabaja digamos, muy fino, donde la apostasía es la obra de él. Y todos los que trabajan en el nombre de él, pues este es un ejemplo. Muchos no lo quieren creer, pero es parte del trabajo de Satanás. Versículo 3 dice, prohibirán casarse. Eso no es nuevo. Y mandarán a abstenerse de alimentos. Eso tampoco no es nuevo para nosotros. Que Dios creó para que con acción de gracias. Ahora, van a haber grupos, hermanos, y los hay, déjenme decirles que sí los hay, donde el matrimonio no es necesario. Usted la ama, usted la quiere, sí, eso es todo. Ese es el matrimonio. Brevemente, el hermano Elmer estuvo tocando la clase de obedecer las leyes terrenales de este mundo, parte del mandamiento de Dios. Pero muchos hacen estas leyes terrenales a un lado. Cuando uno les habla acerca de cumplir las leyes terrenales como parte del mandamiento de Dios, ellos ya no quieren seguir hablando con uno, porque van en contra de todo lo que ellos han sido enseñados en sí. También dice la Escritura de que prohibirán los alimentos. Eso de prohibir los alimentos, hermanos, no quiero entrar con nombres religiosos, pero hay lugares que prohíben los alimentos en cierta época del año. Hay lugares, hermanos, que prohíben incluso comer ciertos alimentos. Y sacan el ejemplo del pueblo de Israel cuando en aquellos tiempos, hermanos, que no eran guiados como estamos siendo nosotros guiados conforme el Nuevo Testamento. Pero en aquellos tiempos, cuando Dios dio las leyes, el libro de Números es bastante hermoso de leerlo, donde Dios prohíbe ciertos alimentos para el pueblo de Israel. Y dice entre los animales cuadrúpedos, los que tienen pezuñas y todo eso, para que entendamos nosotros, por ejemplo, el conejo. Para los israelitas estaba prohibido comer ese animal. Hoy en día todo el mundo se lo come, ¿va?
hasta andan cortándole la pata al conejo para la suerte del otro, ¿va? Pero el conejo no lleva ninguna buena suerte en ese sentido, ¿va? Y lo otro, hermano, es, por ejemplo, el puerco, que muchos lo conocen como el chancho, el cerdo, algo por el estilo. Ese animal también era prohibido para el pueblo de Israel. Hoy en día muchos se los comen, ¿va? Le llaman el taco el pastor, ¿va? Ahí se los están comiendo todos, ¿va? Y sin embargo, hay consecuencias de salud a consumir demasiado la carne de puerco, aunque a muchos les encante, no importa que tan prohibida sea, contaminada la carne, ¿va? Pero se chupan hasta los dedos, ¿va? Pero sin embargo, todos estos animales eran prohibidos por Dios. Aunque el pueblo de Israel nunca entendió, entre comillas, por qué la prohibición de estos alimentos, de estos animales. Sí, son alimentos también. Y sin embargo, hermanos, hoy en día, a través de la ciencia, hemos aprendido de que no son buenos en los alimentos diarios, ¿va? Y sin embargo, hay lugares que prohíben otro tipo de alimentos, a la cual no tienen ninguna lógica en sí, ya que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo el Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Entonces no podemos nosotros adquirir leyes del Antiguo Testamento que fueron específicamente para los judíos y aplicarlas para nosotros. Sin embargo, hermanos, hay lugares de esto y la gente las obedece ciegamente. Y es por falta de entender claramente lo que es la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. En 2 de Tesalonicenses. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Ahora, en el libro de Mateo 15, versículos 8 y 9, refiriéndose siempre al pueblo de Israel, en el libro de Mateo 15, 8, 9, este pueblo dice de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dice el versículo. Ahora, aquí encontramos, hermanos, que a Dios lo que no le agrada es esto. El pueblo de Israel, hermanos, llegó al grado de hacer las cosas simplemente por hacerlas. ¿De qué estoy hablando yo? Bueno, vamos a hacer esto porque a Dios le gusta. Pero saliendo de ahí voy a hacer lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos dándole a Dios lo que a Dios le encanta, pero yo voy a hacer las cosas que a mí me encantan. Bueno, hay un grupo, hermanos, que es una religión bastante fácil de llevarla. Porque la gente va y le da lo que Dios es, pero después de esto se van con sus amigos a emborracharse, a tomar cerveza, a estar ahí con todo el mundo y todo eso. Y llegó el día de ir a la iglesia, pues allá van y le dan a Dios otra vez lo que es. Y ellos saliendo de ahí van y hacen lo que ellos quieren. Entonces, esa es una religión bastante fácil de llevarla, porque no hay ninguna prohibición en sí. Pero, ¿cómo lo interpreta Dios todo esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo breve. Mateo 15, 8, 9, donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, de labios, por decirlo, lo hacemos. Pero nuestro corazón está lejos de la realidad. Por ejemplo, nosotros hemos cantado y hemos orado aquí, pero saliendo por esa puerta, lo que nosotros dijimos amén, lo que nosotros hicimos con voz alta,
quedó atrás. ¿A dónde quedó? Aquí en este edificio. Allá afuera me esperan otras emociones, otras acciones, otras aventuras más grandes y todo eso, ¿no? Es más, estoy viendo el reloj, aquí ya se termina este sermón, para yo irme a lo mío. ¿Va? Entonces, de labios hacemos, porque nuestro corazón está lejos de la realidad de lo que es con Dios. Entonces dice aquí todavía en versículo 9, pues en vano me ora. Dice, enseñando como doctrina, recuerden la palabra doctrina significa enseñanza, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, no enseñamos lo que es de Dios, enseñamos mis ideas. Y si usted tiene alguna mejor que supere la mía, pues hablemos y enseñemos. Pero no vamos a enseñar lo que es de Dios. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, aquí encontramos nosotros, hermanos, a Pablo, el apóstol Pablo. Prácticamente el apóstol Pablo aquí condena, condena el apóstol Pablo las doctrinas de los hombres. Y vamos a irnos todos al libro de Colosenses, capítulo 2, en el versículo 20. Versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rodimientos del mundo, ¿por qué como si viviereis en el mundo, os sometéis a preceptos? Versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo condena ciertas, mandamientos de doctrinas de hombres, que son, por ejemplo, el culto voluntario, culto humanos. El mundo religioso, hermanos, que nosotros vivimos hoy en estos tiempos está lleno de doctrinas, de mandamientos de hombres. Y si nosotros andamos buscando la esencia del Evangelio de Cristo, tenemos que aprender, hermanos, a aceptar cuál es la voluntad de Dios y si va en contra de mis enseñanzas, de lo que yo he creído todos estos años atrás. Entonces tengo que aprender a escuchar la voz, quien tiene el poder de destruir no solamente el cuerpo, sino que también el alma y el espíritu. Recordemos nosotros de que Satanás no tiene todo el poder que tiene él. Satanás tiene poder sobre nosotros en el sentido del cuerpo humano. Satanás puede hacer con nosotros lo que a él se le da las ganas de destruirnos, usarnos a nosotros con este cuerpo. Es lo único que él puede hacer. Pero Dios puede destruir el alma y el espíritu y el cuerpo también. Así que debemos ver nosotros qué tan grande es nuestro Dios para los achaques que puede recibir este cuerpo a través de, los dardos de fuego, como lo explica Efesios, en contra de los hijos de Dios, que es Satanás que hace todas esas cosas. Vemos aquí, hermanos, en 1 Timoteo 4:1. En 1 Timoteo nosotros encontramos capítulo 4, en versículo 1. Primero Timoteo 4:1, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En lugar de ser, de ser algo de lo que el mundo ha hecho con nosotros en nuestra mente, en nuestra fe,
debemos de nosotros de preocuparnos de saber exactamente qué es la parte, la porción que a Dios nos enseña a nosotros. Y esto va en todo, en lo que es, digamos, la palabra del Señor. Un ejemplo lo encontramos nosotros en Hechos 17:11, donde en Berea tuvieron un carácter bastante distinto a lo que mucha gente no hace. Y es que dice esta versión, dice así: y esto era más nobles que los que estaban en Tesalónica, que pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ¿qué es lo que andaban buscando ellos? La verdad. La verdad, ellos se pusieron a investigar. Y estamos hablando que los apóstoles, Pablo y Timoteo y otros como Lucas, andaban en el campo de la evangelización y llegaron a este lugar de Berea, donde habían judíos que tenían conocimiento del Antiguo Testamento en sí. Y ellos comenzaron a usar todo lo que ellos sabían acerca del Antiguo Testamento y les presentaron el Mesías, el Cordero, aquel que en Jerusalén lo crucificaron y lo mataron. Estos hombres, hermanos, no solamente escucharon, sino que también se pusieron a investigar, a sacar notas. ¿De dónde dicen ellos que salió el Mesías? ¿De dónde dice él que hicieron esto? Ellos comenzaron a indagar información. Es ahí donde ellos encontraron la verdad acerca del Mesías y entendieron que aquel Jesús a quien ellos crucificaron era o fue o es el Hijo de Dios. Y gracias a la resurrección de Él, hoy hablamos y proclamamos el Evangelio de Cristo, que tiene poder para resucitarnos de entre los muertos a nosotros hoy. Y esto vino, hermanos, a conciencia en Berea por haber tomado el tiempo del estudio y de la investigación. ¿Se encuentra la iglesia, hermano, de la cual usted es miembro en las Escrituras? Es una pregunta. ¿Se encuentra usted en la iglesia la cual es conforme al Nuevo Testamento? ¿Puede encontrar el nombre de ella en la Biblia? La iglesia, hermanos, de Cristo, el actor en sí es nuestro Señor Jesucristo, quien fundó la iglesia en sí en el año 33 allá en Jerusalén. Y vemos aquí, hermanos, que tan importante es saber lo que Dios nos enseña a nosotros. Dice aquí, hermanos, en el libro de Colosenses 3:5. Dice en Colosenses 3:5, nos dice aquí la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces nosotros tenemos, hermanos, una larga escuela que desarrollar. Fíjense, cuando nosotros andamos o anduvimos en el mundo, aprendimos muchas cosas que no debían de ser. Todo lo que aprendimos fue en contra de la voluntad de Dios, pero nosotros lo hacíamos porque por ignorancia tal vez, o porque todo el mundo lo hace, y porque como todo el mundo lo hace, eso quiere decir que eso es bueno. Y no, la realidad no es así. Entonces hemos llegado a la conclusión del pecado y todo eso, pero mire, dice aquí el versículo 5, dice 3:5 de Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, y aquí hay una pequeña explicación: fornicación. Fíjese, el hombre fornicario, hermanos, es el hombre que no encuentra a la esposa, anda detrás de ella y lastima muchos corazones y no la encuentra todavía. El hombre fornicario, cuando se convierte en cristiano, este hombre debe de parar, debe de echar el ancla y decir: ya no más.
y se le llega a aparecer a ella, debe de estar conforme de que esta es la esposa que Dios le da en su vida. ¿Sabe? Antes, en los tiempos de mi padre, para decirlo así, la mujer era bastante rescata en ese sentido. No se dejaba ella tocar de ningún hombre hasta el matrimonio. Ahora eso ya pasó. Esos tiempos se los llevó el agua. Hoy la mujer se pone a la par del hombre. Ya fuman, ya toman cervezas, ya vienen tarde a la casa. Y nadie le tiene que decir nada a ella porque también ellas tienen libertad de todo. Y andan también fornicando. O sea, hay mujeres que cambian de marido como cambiarse los calcetines. Un mes, demasiado tiempo con este. No, es tiempo de dejarlo ir y encontrar a otro. Hoy en día, hermanos, en estos tiempos, es lo que estamos viviendo. Y sin embargo, son acciones que cuando nos convertimos en cristianos, tenemos que detenerlas y tenemos que dejarlas irlas, porque Dios me ha perdonado de esa vida, mas hoy no debo de andarlas, porque si las vuelvo a andar, entonces estoy provocando a Dios a celos, estoy provocando a Dios a la ira que es en mí. Y dice aquí todavía algunas de las acciones, hermano, las impurezas, todo lo que es impuro, pasiones desordenadas, tanto para el hombre como para la mujer, pasiones desordenadas deben de parar cuando nos convertimos en cristianos. Malos deseos, dice, y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas, hermanos, provocan a ir a Dios cuando nosotros volvemos otra vez a ellas en sí. En 1 Timoteo 6, 8, y vamos a leer versículo 8 al 10, donde dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En veces, hermano, se oye decir que, no sé si ustedes ven las noticias, pero se oye decir que Estados Unidos es el país de las maravillas, ¿no? Donde usted viene a hacer lo que nadie puede hacer en sus países. Pero para otros, este mismo país encuentran la muerte al nomás llegar a este país y se mueren por cosas que suceden. Pero vamos a esto, hermanos. En veces logramos ciertas metas y es bueno, pensando en la vejez, pensando en el retiro, pensando en esto, voy a tener que comprarme mi casita. Ok, está bien, todo eso es bueno. Pero cuando llega que pude comprar una casa, o sea que mi mente se abre y dice, puedo comprar 2 casas. Ya después mi mente se abre y dice, ya me puedo comprar 4 casas. Después mi mente se abre más y dice, me puedo comprar un edificio, ¿no? Ya tengo un edificio, tengo esto, tengo allá. Pues, y su mente sigue creciendo más. Pero todo esto, hermanos, llega al grado de que la persona tiene un corazón lleno de avaricias. Y esto provoca a Dios a ira. Provoca a Dios a celos. Porque lo hemos abandonado, lo hemos alejado por dedicarnos a este mundo. Y como dice aquel texto bíblico, donde dice, pero necio, todo lo que has cosechado, construido,
lo que tú has armado. Porque esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho. ¿A quién le va a quedar? Fíjese que si usted no arma ese testamento, hermano, su familia se va a agarrar a cuchillo y espada, balazos y con no sé qué, porque usted no dejó claro para quién va a hacer todas estas cosas que usted armó. Sucede en la televisión. Ahí las familias están matándose, palabras y todo esto, peleándose por estos terrenos y todo allá. En vez, hermanos, nos equivocamos conforme nosotros creemos que es lo correcto. El problema, hermanos, no termina con el temor, con el poder, el poner estas cosas primeros. El problema comienza cuando le damos y nos olvidamos del primer amor que hay en Dios. Entonces ahí comienza, hermanos, cuando olvidamos todas estas cosas, por más que las entendamos, pero se nos llega a olvidar y provocamos a Dios a celos y a ira. Pongámonos de pie todos, vamos a cantar un canto de invitación. Nuestro hermano trae preparado un canto y, hermano,